En este video voy a hablar acerca de la invalidez del negocio jurídico. Esto también quiere decir acerca de su inexistencia y nulidades. En la terminación de un contrato hay que distinguir entre lo que suele denominarse ineficacia del contrato y extinción propiamente dicha. La ineficacia supone una sanción jurídica en determinadas circunstancias, por lo que el contrato no surte efectos o no surte los efectos que corresponden a su contenido. En definitiva, no produce los efectos pretendidos o queridos por las partes. La ineficacia puede obedecer la invalidez o nulidad por operar alguna causa de rescisión o por concurrir motivos de resolución o revocación. La nulidad puede ser absoluta o radical y relativa, que da lugar a lo que suele denominarse anulabilidad. Un contrato es nulo de pleno derecho cuando no produce efectos jurídicos. El contrato es inválido y no es confirmable. Se trata de la máxima sanción del ordenamiento jurídico y suele basarse en que el contrato carece de los requisitos esenciales que el ordenamiento impone por razón del tipo negocial concreto, o bien porque se ha traspasado el límite de la autonomía privada o porque el contrato presenta una causa ilícita. Se considera así la inexistencia aquella conducta humana que no existe como un acto jurídico para el derecho, cuando le falta un elemento esencial con ausencia del cual es lógicamente imposible concebir su existencia jurídica. El acto inexistente que se sostiene por este ensayo se confunde con la nada y el derecho no tiene que ocuparse de él, porque de hacerlo se estaría ocupando de la nada. Según esta teoría, este supuesto acto inexistente no produce efecto jurídico. La inexistencia, en términos legales, es una figura jurídica cuya función es determinar la plena ineficacia del acto jurídico que no tiene alguno de los elementos esenciales que impone una norma. Un ejemplo de inexistencia de un acto jurídico podría ser un contrato de compraventa en el que las partes contratantes no hayan dado su consentimiento, sin cosa vendida o sin precio. Los actos jurídicos son inexistentes cuando no falta el consentimiento, el objeto o la solemnidad, pues una vez que una autoridad declara la falta de uno de estos, desaparece la obligación o el derecho porque nunca surgió o nació. Los tres elementos se denominan esenciales o de existencia porque sin ellos no existe el acto jurídico. Cuando un acto jurídico falta alguno de esos elementos, decimos que un acto jurídico es inexistente. Para el derecho es la nada jurídica. La inexistencia se produce por falta de voluntad en el acto unilateral o por falta de consentimiento en el acto plurilateral. El consentimiento es un acuerdo de voluntades. Si las voluntades no se ponen de acuerdo, no llega a formarse el contrato. Es inexistente también el acto jurídico por falta de objeto, el cual puede ser imposible desde el punto de vista físico o jurídico, y esta imposibilidad del objeto equivale a la no existencia del mismo. Hay una tercera forma de inexistencia cuando las normas del derecho no reconocen ningún efecto a la manifestación de voluntad, y esta es, por ejemplo, la celebración de un acto jurídico por un menor de edad. La previsión legal en nuestro Código Civil del Estado de Quintana Roo, en el capítulo 10, se encuentra establecido la nulidad en el artículo 382 en adelante. La falta de manifestación de voluntad o de consentimiento. La definición de los términos ineficacia e invalidez ha sido una materia que siempre ha adolecido de una gran dificultad por una parte de la doctrina. La teoría clásica sobre la nulidad parte de dos categorías conceptuales, la nulidad absoluta y la nulidad relativa. No obstante, el tráfico jurídico exige modernizar las teorías clásicas una vez que se superan las dificultades terminológicas. La doctrina ha insistido reiteradamente en la necesidad de diferenciar la ineficacia de la invalidez y precisar su definición. Según este sector, se hace referencia a la ineficacia como categoría general en el sentido de incluir los supuestos de la invalidez, en referencia a la falta de validez contractual en que se han producido irregularidades o anomalías en la estructura del contrato. En el caso de la ineficacia, la doctrina ha considerado que es un término de carácter clasificatorio e ilustrativo, pero del que no se derivan efectos jurídicos determinados. Sin embargo, también se han pronunciado en algún sector doctrinal en el que la apreciación de ambas categorías resulta innecesaria. Se considera
por dicha parte que la invalidez solo es un concepto teórico y que en el ámbito de las relaciones contractuales nos encontramos con la ineficacia, que significa que el contrato no ha producido los efectos previstos o que prevenían las partes. En definitiva, todo contrato es inválido es ineficaz, pero no todo el contrato ineficaz es inválido. Esta premisa considera que la invalidez incluye la nulidad y la nulidad relativa. El error optativo es la falta inconsciente de correspondencia entre la voluntad externa y la interna de un contratante. El resultado es el mismo que en la reserva mental, discrepancia entre lo querido y lo manifestado por el contratante. La simulación absoluta se entiende como aquella que aparenta celebrar un acto jurídico cuando no existe realmente voluntad para celebrarlo. El enajenamiento mental es la locura, demencia o pérdida de razón. En derecho civil es causa de restricción de la personalidad jurídica, debiendo el enajenamiento ser sometido a tutela. En derecho penal es eximente porque se entiende como enajenado al sujeto que posee un estado mental en el cual no puede hacerse responsable de sus actos por falta de juicio. Incapacidad de goce. Es el estado de una persona privada por la ley de goce o del ejercicio de ciertos derechos. Se dice que la incapacidad es de ejercicio cuando la persona que la sufre no es apta para actuar por sí misma o ejercer por sí sola ciertos derechos de que continúa siendo titular. La imposibilidad del objeto, vista desde un punto de vista jurídico y dentro del sistema de la ley, es un concepto que sirve para solucionar conflictos en donde el cumplimiento de una obligación se ha vuelto imposible. La nulidad absoluta y relativa. En el acto jurídico será nulo o anulable de nulidad absoluta cuando se torne contrario a las buenas costumbres y al orden público. Y bueno, eso sería todo de mi parte.